Hola, bienvenidos a nuestra clase de esta semana. El tema que vamos a estar estudiando en esta clase es las tradiciones, así que vamos a iniciar orando. Señor, agradecemos que tú nos enseñes, agradecemos que tenemos al mejor maestro del mundo y que tenemos la verdad a nuestro alcance y que podemos acceder a ella tan sencillo. Hoy queremos pedirte que tú seas nuestro maestro, que tú nos enseñes, pero especialmente pido porque podamos tener este proceso de reflexión en el cual podamos descubrir si hay alguna tradición, alguna costumbre que nos está limitando en nuestra vida cristiana y podamos corregir para limpiarnos de cualquier religiosidad, de cualquier visión tradicional llena de costumbres que nos esté limitando porque nosotros queremos agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, iniciemos definiendo qué es una tradición. Una tradición es una costumbre social que se transmite de generación en generación por medio del proceso de socialización. Es decir, puede ser a través de la tradición oral, la tradición escrita o cualquier otra forma de socialización que nos permita llevar esta transmisión. También nos dice que las tradiciones representan las creencias, valores y modos de pensar de un grupo social y que en el caso del cristianismo, la tradición da al cristianismo continuidad, es decir, permite que se perpetúe, que las enseñanzas se extiendan, que no se termine con una generación, sino que pueda continuar de generación en generación. Pero ojo con esto, pero su autoridad es siempre secundaria a la Biblia. Entonces, una tradición no es que esté mal. Las tradiciones son parte de nuestra cultura como mexicanos, como familias y también como iglesia de Cristo. Las tradiciones también son parte de la iglesia y como vimos aquí, ayudan a que haya continuidad, a que haya cierta unidad, cierta pues estructura a lo que nosotros hacemos como iglesia y no es tan mal, las vamos a encontrar en diferentes aspectos de la iglesia. El problema está en que perdemos de vista que su autoridad jamás puede estar por encima de la Biblia y que tampoco pueden contradecir lo que la Biblia nos enseña. Ahora, aquí aparece una palabra más, la costumbre. ¿Qué es una costumbre? Bueno, se trata de modelos de conducta que están muy generalizados en una colectividad o en un grupo social, en este caso en la iglesia o en una familia, y a los que se les da una estima grande, es decir, tienen un peso. Son ciertos hábitos, ciertos modelos o comportamientos y las costumbres forman la tradición. Es decir, la tradición está formada por costumbres, por hábitos, por modelos de conducta, acciones, rituales que hacemos de forma habitual y que consideramos son correctos, son necesarios, incluso nos sentimos cómodos con ellos y por eso, bueno, se van perpetuando de generación en generación. Ahora, repetimos, una costumbre o una tradición no necesariamente está mal. Dentro de la iglesia tenemos costumbres y tradiciones cristianas que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, podemos hablar de este mandamiento de celebrar la Cena del Señor. Es un mandamiento que de acuerdo a las regiones, de acuerdo a la estructura de cómo es una iglesia, se le ha podido dar diferentes tintes, ¿no? En cómo hacemos el pan, esto puede ser una costumbre, en la elaboración del pan para la cena, la forma en la que lo servimos, la estructura que se le da a la administración de la cena. Esto forma parte de la tradición cristiana, ¿no? Incluso cuántas veces en el mes o en el año se va a celebrar la Cena del Señor, bueno, eso forma parte de la tradición de una iglesia que viene a partir de un mandato de Dios. Entonces, no todas las tradiciones o no todas las costumbres son malas, pero debemos recordar que
las costumbres y las tradiciones cristianas son solo un medio para llegar a un fin y que lo importante es el fin. Es decir, ¿por qué estoy preparando este pan para la cena del Señor? En realidad, el proceso de elaboración del pan y los ingredientes y todo esto que involucra la tradición, la costumbre de elaborar el pan para la cena del Señor, no son tan importantes como el fin en sí, es decir, el propósito que cumple este pan, el recordarnos, el ayudarnos a conmemorar la muerte de Cristo y su obra en nuestras vidas. Ese es realmente lo importante. Y el fin de elaborar este pan de forma especial y de comerlo en congregación, en una determinada fecha, con una determinada estructura, es solamente ese medio por el cual cumplimos el fin de poder conmemorar la muerte de Cristo. Entonces vamos a ver que dentro de la Biblia hay tradiciones que son un mandato de Dios, como la Cena del Señor. Es una tradición cristiana que viene de parte de Dios y que el propósito es lo más importante, poder recordar. De nada sirve que yo practique la tradición de comer el pan, beber el vino, si no cumplo el fin de la tradición, que es conmemorar la muerte de Cristo. Si en mi corazón no se está recordando, si en mí no está ese compromiso de honrar la muerte de Cristo, de nada sirve que yo cumpla con el ritual, que yo cumpla con las acciones que nos indican en la tradición. Entonces, no son malas. Hay en la Biblia tradiciones que están estipuladas, que son un mandamiento, pero que nos están enfocando a un fin mucho mayor y que realmente eso es lo que importa. No hacer la tradición, no seguir la tradición, sino cumplir el propósito que encierra. No son malas a menos que nos limiten de cumplir el propósito que tenemos como iglesia. Si una tradición nos está limitando de ser luz, nos está limitando de poder cumplir nuestro propósito de estar unidos como iglesia, empieza a convertirse en un problema. No son malas siempre y cuando nunca se coloquen al nivel de un mandamiento de Dios que está directamente relacionado con la salvación, y no son malas siempre y cuando nunca se vuelvan solo una fachada, nunca se vuelvan solo obras vacías. Es ahí donde tenemos que tener cuidado con las costumbres y las tradiciones. Y cuando empezamos a caer en esta visión de legalismo, de religiosidad, de ser tradicionalistas, y entonces las tradiciones y las costumbres dejan de cumplir su objetivo de llevarnos a un propósito más alto, de ayudarnos a cumplir los mandamientos de Dios y nos están alejando. Entonces, vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa cuando las tradiciones o mi actitud frente a las tradiciones que sí son un mandato de Dios ha dejado de ser la correcta? Cuando hemos adoptado algunas tradiciones que no son las que en el corazón de Dios nacen para su iglesia. Y vamos a mirar esta historia que es muy clara sobre este tema y estamos hablando de un encuentro de Jesús con los fariseos. Se encuentra en Marcos 7. Vamos a comenzar a leer desde el 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Vamos a seguir leyendo. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí estamos viendo a un grupo de gente religiosa, estudiada en la ley, que está acusando a los discípulos de Jesús de no cumplir con la tradición de lavarse las manos antes de comer. Ahora, ¿está mal lavarse las manos antes de comer? No, es saludable, es bueno, pero no puede estar por encima del propósito de la relación. Y entonces vemos que los fariseos ocupaban estas tradiciones, estas obras que no necesariamente estaban mal, pero las habían colocado en un nivel mucho más alto que la relación, que el realmente honrar a Dios en el corazón. Y lo vemos porque Jesús les llama hipócritas, es decir, falsos. Ustedes sí, aparentemente con sus obras están haciendo el bien, se ven decentes, son muy meticulosos con los rituales, con las ceremonias, pero en su corazón ustedes no honran a Dios. Ustedes no están teniendo de verdad una convicción de adorar a Dios, de conocerle, únicamente se están apoyando en los rituales, en las tradiciones. Y ahí entonces empieza el problema. Ahora, algo interesante que miramos en estos versículos que acabamos de leer es de dónde nace la tradición de lavarse las manos y ser como tan meticuloso con el lavado de los trastes y todo esto. Dice que era una tradición de los ancianos. Es decir, esto provenía de líderes religiosos, de seres humanos. No era realmente un mandamiento divino, esto tenía que ver con una tradición que los líderes, que los ancianos religiosos del momento habían establecido. Y ellos estaban más ocupados en guardar, en obedecer, en seguir la tradición de los ancianos, que en escuchar y poder mirar lo que Dios quería de ellos. Y de esta historia podemos aprender muchas cosas. La primera es que el origen de una tradición tiene muchas vertientes, pero entre ellas vamos a mencionar 4 que podemos ir encontrando en estos versículos, en esta historia. Primero, la falta de conocimiento. Y aunque estos señores, escribas y fariseos, tenían mucha letra, ellos no tenían revelación. Aunque ellos sabían la ley de memoria, ellos no podían entender porque había un velo. Y a lo mejor nosotros podemos saber Biblia, pero no entender, porque la revelación solo viene cuando humillamos nuestro corazón delante de Dios y dependemos del Espíritu Santo. O definitivamente no saber Biblia, no tener conocimiento. Y la falta de conocimiento nos hace incapaces de discernir cuando una obra, una acción, una costumbre, un ritual es meramente la logística de una iglesia, ¿no? Lo que seres humanos han diseñado para instituir la iglesia, y cuándo es un mandamiento de Dios. La falta de conocimiento nos incapacita de reconocer una tradición, una idea humana de un mandamiento divino, y por eso no podemos jerarquizar de forma adecuada muchas veces y estamos dándole demasiada importancia y poniendo mucho enfoque en cosas que son humanas y estamos perdiendo de vista lo importante, que es el mandamiento divino. Entonces, una actitud tradicional, religiosa, nace de la falta de conocimiento, de no conocer la palabra de Dios,
de no tener un corazón dispuesto a escudriñarla o de no tener un corazón humilde para recibir revelación de esa letra que estamos leyendo. Número 2, también es provocada por una escasa relación con Dios. Y aquí vemos en la historia dos grupos de personas. Vemos a los escribas y fariseos que aunque tenían mucho contacto con la ley, no tenían una relación con Jesús. Ellos estaban incluso en una postura de sentirse superiores y de de intentar hacer que Jesús cayera, se equivocara, de evidenciarlo. Y luego vemos a los discípulos. Este grupo que era tan diverso y en el que encontramos pescadores, cobradores de impuestos, gente que no necesariamente era tan conocedora de la ley, pero que tenía una relación con Jesús, que eran amigos de Jesús, que estaban constantemente sentados delante de él, escuchando su voz, escuchando sus enseñanzas, que tenían un corazón para aprender lo que Jesús quería enseñarles, que miraban cómo él obraba. Y entonces por eso ellos eran libres, para no estar atados a una tradición. Y los fariseos y los escribas no podían entender que eso no era lo más importante y que los estaba limitando de ver lo que era realmente importante. Tenían a Jesús hecho hombre ahí frente a ellos y ellos preocupados por si se lavaron o no se lavaron las manos. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Está la presencia de Dios aquí en su casa, en nuestra casa, en nosotros, habitando a través del Espíritu Santo, pero no podemos mirar ese privilegio, no disfrutamos de ese privilegio y de esta relación por estar enfocados en tradiciones. Una escasa relación con Dios nos hace más propensos a caer en la tradición, en la costumbre, en la religiosidad. Nunca deje que la tradición, que el ritual, que las formalidades lo distraigan de la presencia de Dios habitando en usted, en su hogar, en la casa de Dios. No permita que eso pase. Enfóquese en lo más importante. 3, podemos mirar que la falta de fe en el perdón y la libertad en Jesús nos hace más propensos a caer en las tradiciones. Y no podemos culpar de todo a los escribas y los fariseos en esta época porque ellos no tenían este privilegio que nosotros tenemos de conocer la historia completa de la muerte y la resurrección de Cristo y la salvación. Pero el que ellos no pudieran entender que Jesús era Salvador, que Él no venía a condenarnos, que Él no venía a juzgarnos, que Él venía a darnos salvación, los mantenía a la defensiva. Y entonces ellos sentían que tenían que hacer obras, que tenían que mostrarse perfectos, que tenían que esforzarse en ellos mismos, ser justos bajo sus principios humanos, bajo la ley que era dura, y no podían mirar que tenían la gracia de Dios hecha hombre. ¿Cuántas veces la falta de convicción, a lo mejor yo sí sé y he aceptado a Jesús, pero el enemigo puede venir a engañarme, a sembrar culpa en mi corazón, en mis pensamientos? Simplemente he permitido que esa fe se ahogue y dejo de ser consciente de que soy perdonado y de que soy libre a través de Jesús y que por lo tanto no se trata de mis obras. No se trata de cuántos rituales estructurados yo haga, yo finja, que yo dé una imagen o una cierta impresión, que esto se trata de que fui salvo a través de Jesús. Se trata de fe en Cristo Jesús. Y que entonces yo puedo ser libre y yo puedo acercarme con confianza porque no es en mis fuerzas. Y número 4,
el sincretismo. Y ya hemos hablado de la definición de esta palabra y hemos explicado un poquito qué se trata esto en la sesión pasada, pero el sincretismo, el adaptar las tradiciones al evangelio, crea un problema muy fuerte de tradicionalismo en las iglesias. Y esto es muy fuerte porque estamos entonces metiendo tradiciones ya ni siquiera bíblicas, pero que las hemos hecho muy intensas o que de pronto somos muy cuadrados como los fariseos, que pues todo estaba en la ley de Moisés. No, sino que hemos traído tradiciones paganas, tradiciones de otras religiones, tradiciones que son parte de nuestra cultura como nación, como familia, como humanidad, y las hemos intentado adaptar al evangelio y hemos abrazado eso dentro de la iglesia. Ahora, usted piense, ¿cuánta herencia de tradiciones y de costumbres tenemos como mexicanos? Es triste, ¿no? Que como mexicanos seamos tan reconocidos por nuestra tradición del Día de Muertos y todo lo que gira en torno a esto, cuántas costumbres hay relacionadas a esta fecha. Y es una herencia que como mexicanos tenemos muy fuerte en nosotros. El pan de muerto, los altares y todas estas costumbres que conforman toda la tradición del festejo a los muertos. Y cómo hemos siendo de formas sutiles, adoptando algunos rasgos, algunas costumbres dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia, y hemos dejado que, bueno, pues puedo comerme el pan, al fin que solo es un pan, ¿no? Y la hemos abrazado dentro de nuestra familia, cuando claramente es una costumbre pagana que adora a los muertos. Y vea lo que dice este versículo, me gusta mucho, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, sí, hemos heredado una serie de tradiciones, una serie de costumbres, una cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra nación, de nuestros antepasados, que no son correctas en muchas áreas de nuestra vida. Pero la Biblia nos enseña aquí que nosotros fuimos rescatados de esto a través de la sangre de Cristo. Así que por la sangre de Cristo nosotros podemos cortar esas costumbres, esas tradiciones y vivir una vida nueva. Adquirir nuevos hábitos, nuevas formas de celebrar, que no sean estas que hemos heredado de nuestra cultura, de nuestros antepasados, y que sí, son parte de nuestra historia, pero no tienen que seguir contaminando nuestro corazón, no tienen que seguir infiltrándose en nuestras familias, en nuestras iglesias. No tienen por qué, porque nosotros hemos sido librados de eso a través de la sangre de Cristo. Vamos a continuar. El peligro de las tradiciones y costumbres. ¿Qué peligros pueden generar o cuál es el riesgo de no identificar la tradición y la costumbre en nuestra vida, en nuestra forma de relacionarnos con Dios, en la forma en la que concebimos la fe, en la que miramos a Dios? Eso es fuerte, ¿no? A veces hay muchas ideas muy tradicionales acerca de quién es Dios y cómo actúa, cómo habla, qué espera de nosotros, y entonces eso no nos permite tener una relación correcta con Él, porque yo tengo una idea muy tradicional de quién es Dios, que no tiene nada que ver con la realidad, o que solo es una parte de quién es y no estoy viendo todo el cuadro. Y entonces hay peligros, hay riesgos en ello. Vamos a leer Marcos 7, del 6 al 8, seguimos con la historia de lavado de manos y los fariseos, ¿no? Dice el versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí encontramos varios peligros. Vamos a ver algunos. Primero encontramos que el tener tradiciones nos aleja de Dios. Dice, ustedes son unos hipócritas, porque aunque sus labios, sus obras supuestamente me están adorando, o ustedes piensan que me están adorando, su corazón está lejos. Y en la Biblia nos enseña cuál es la verdadera adoración, cuál es el verdadero sacrificio que a Dios le agrada. Y dice que no es el que uno mata el cordero y hace muchos rituales, sino la obediencia. Y la obediencia es algo que viene del corazón y que después se refleja en mis actos. El peligro de estar viviendo una fe tradicional, y con tradicional me refiero a este tipo de tradiciones que hemos visto que son mandatos de hombre o donde la tradición está por encima del fin y del propósito, tiene como riesgo que podemos estar lejos de Dios y no somos conscientes. Y esto es tan peligroso porque si yo digo que no soy cristiano y no me interesa seguir la tradición cristiana y yo simplemente estoy fuera de la iglesia, bueno, estoy fuera de la iglesia y ya. Soy frío, como dice la Biblia. Pero si yo pienso que soy cristiano por seguir ciertos rituales o cumplir ciertas costumbres, como congregarse, puede ser una costumbre. Es un mandamiento, ¿cierto? Congregarse es un mandamiento, pero muchas veces lo convertimos en una mera costumbre, una mera tradición, porque no estamos realmente santificando el día de reposo, porque no venimos a la iglesia con un corazón dispuesto, sino únicamente es cumplir una tradición. Y entonces yo creo que por cumplir la tradición de venir el domingo a la iglesia, ya estoy agradando a Dios y he cumplido sus mandamientos. Y en realidad lo que nos enseña este versículo es que mi corazón está lejos de Dios y yo vivo engañado, creyendo que estoy cerca de Él. Y si yo no puedo reconocer que estoy lejos de Él, entonces ¿cómo me arrepiento? Entonces ¿cómo puedo cambiar? Y entonces ¿cómo voy a ser salvo? ¿Ve el peligro? Por eso es tan peligroso y la Biblia habla, ¿no? O sé frío o sé caliente, pero tibio no sirve. Y cuando entramos en la visión de tradición, nos volvemos tibios, porque mi corazón está lejos, pero como con mis actos medio estoy ahí en el camino de Dios, entonces me engaño a mí mismo diciendo, ah, pues yo estoy bien. Un riesgo muy grande. Dos, nos desvían de la sincera fidelidad a Dios y nos llevan a una adoración falsa, a un servicio vacío, a una honra vana, como nos enseña este versículo. En vano me honran. Nos alejan de una sinceridad, de un genuino arrepentimiento, de un genuino obedecer a Dios, de un servicio que de verdad le agrade, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener como tradición venir a la iglesia y barrer, porque ese es mi servicio, pero la Biblia me enseña que yo si hago todo, profetizo, hablo en lenguas y tengo la fe que mueve montañas, pero no hay amor en mi corazón, soy como un címbalo que solo hace ruido y se empieza a convertir en una honra vana, porque puedo estar viendo el servicio como una costumbre. ¿Se da cuenta? ¿Y está mal servir? No, es un mandamiento de Dios. Sí, es parte de la tradición cristiana, claro, pero cuando no está acompañada del corazón, cuando no está siendo el fin para el medio, perdón, para llegar al fin, sino únicamente el fin, entonces
se vuelve vacío y ya no funciona. En vano me honran. Ahora, esto me recuerda un versículo que siempre me ha parecido muy fuerte, que está en Éxodo 25:40, y habla de cuando Dios le da la visión y las instrucciones a Moisés de cómo se ha de construir este primer tabernáculo. Y es muy específico sobre medidas, material, acomodo, todo sobre cómo se iba a construir, pero también sobre cómo se iba a llevar a cabo las tradiciones, las costumbres y los rituales dentro del tabernáculo. Y Dios le dice, asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te mostré en el monte. Cuidado, cuidado con estar adorando a Dios desde tu tradición, desde lo que a ti te acomoda. Cuidado de estar presentando delante de Dios un fuego extraño. Recuerda esta historia de estos hombres que se les hizo fácil encender ellos un fuego que no era el que Dios quería y pasó cosas feas. Porque no solo es el hacer, no solo es la tradición, no solo es la costumbre o el ritual, es asegúrate de hacerlo como te lo muestra en el monte. ¿Cómo sé cuál es el modelo? Yo tengo que subir al monte a escuchar a Dios, a tener una relación con Él para que Dios me muestre cómo he de hacer lo que me está mandando, cómo quiere que le sirva, qué quiere que yo haga, de acuerdo al modelo que Dios nos muestra en el monte para evitar caer en la tradición. Ahora, vamos a seguir leyendo este versículo. Continúa la historia. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¡Qué fuerte! Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esto es muy fuerte, dice, muchas veces sus tradiciones las han puesto por encima de mi ley, de mis mandamientos, al grado que por obedecer su tradición no obedecen mis mandamientos. Es muy fuerte. Y el ejemplo que pone nos da mucha claridad, porque dicen, traigo corbán, que es decir, ofrenda. Usted dígame, ¿está mal la tradición de ofrendar? No. Pero, ¿y si Dios me está pidiendo que con eso que yo estoy ofrendando o que estoy poniendo de pretexto que es ofrenda, yo honre a mis padres manteniéndolos, como dice aquí? Entonces me estoy escudando de la tradición para no hacer la voluntad de Dios. El estar en la tradición, en las tradiciones obstaculiza nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Nos aleja, nos lleva a rechazar y a obedecer los mandamientos de Dios porque le damos más peso a la tradición. Es más importante la tradición, que además no me nace del corazón cumplirla, tampoco que lo que Dios esté demandando de mí. Y esto es muy feo. Tito 1:14 dice que no nos dejemos engañar por mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuidado con que una tradición o una costumbre nos lleve a rechazar y a obedecer los mandamientos que Dios tiene para nosotros. Ahora, algo que es interesante en los peligros es que
el vivir bajo la tradición, bajo la costumbre, bajo esa perspectiva tan religiosa, nos limita de experimentar la plenitud de Dios. No vamos a poder experimentar plenamente lo que es vivir una vida cristiana si vivimos bajo la tradición y la costumbre. Le voy a poner un ejemplo, la oración. La oración es de lo más hermoso que tenemos como cristianos, pero muchas veces la vemos como una costumbre, como parte de los deberes y las tradiciones cristianas, y entonces ya hasta tenemos esta frase donde a alguien le pasó algo y decimos vamos a orar, pero realmente nunca oramos, pero no creemos en el poder de la oración, pero no tenemos una vida de oración y entonces es simplemente una tradición y asociamos el orar con el pedir. Y entonces cuando yo pienso en orar, el ritual implica sacar una lista de peticiones. Y cuando yo tengo esta idea de la oración, yo estoy tan limitada de disfrutar plenamente de los beneficios, de la bendición de la oración, que es una relación con Dios, con mi Padre, porque estoy enfrascada en esta idea tradicional de orar es pedir. ¿Se da cuenta? Y no puedo experimentar al máximo la relación con Dios, la conversación con Dios, porque yo pienso que solo se trata de pedir. Y entonces yo solo oro cuando quiero algo. Y aún más allá, tengo esta idea de que una oración resultó exitosa o fue respondida si recibo lo que pedí. Si no recibo lo que yo pedí, entonces Dios no respondió, mis oraciones no fueron escuchadas y yo no puedo mirar a Dios respondiendo porque tengo esta idea tradicionalista de que Dios responde solo si yo vi cumplida mi petición. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto nos limita la tradición, una visión de costumbre nada más? Y que no nos lleva a entender la esencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creyendo. ¿Por qué cierro los ojos para orar? Simplemente es una costumbre, una postura. Cuando yo entiendo la esencia, entonces yo puedo cumplir esa tradición de una forma plena. Yo sé que no es que haya poder encerrar o abrir los ojos, sino que a lo mejor a mí me ayuda a concentrarme. Y son pequeños detalles. No permita que la visión tradicionalista o religiosa lo limite de experimentar la plenitud de Cristo, de disfrutar de la plenitud de una vida cristiana. Yo le decía que muchas veces la tradición y la costumbre tiene que ver con una falsa idea, una falsa imagen de quién es Dios y cómo eso afecta nuestra relación con Él. Y no me doy cuenta que esa idea, esa imagen que yo tengo de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo, no está basada en la Biblia, no está basada en la verdad, sino en las tradiciones y las costumbres que he mirado, que he escuchado, que han pasado. Continuamos. Ahora, ¿cómo puedo reconocer tradiciones y costumbres en mi vida cristiana? Porque eso tiene que empezar desde mí para que después yo pueda identificar dónde en mi familia o en mi iglesia hay una visión tradicionalista o hay algo que estamos haciendo por costumbre y podamos ir corrigiendo. Pero tiene que empezar en mí. Porque, ojo, no para todos una misma acción es una tradición. Volvemos al ejemplo de la oración. Ok, postrarse y cerrar los ojos para orar es una costumbre que está involucrada en la tradición de orar, pero no necesariamente está mal. Para mí,
puede volverse una visión religiosa y tradicionalista si en mi corazón yo no entiendo la esencia de la oración y yo pienso que si postrada y cerrando los ojos voy a tener mayor respuesta. Y entonces sí, se volvió una costumbre, una tradición y yo tengo que cambiar mi chip. Pero puede haber alguien que tiene un corazón completamente entendido de qué es la oración, que tiene una relación con Dios a través de su vida de oración, que ha entendido que orar no es pedir y que a él le gusta orar de rodillas porque es una posición en la que él se siente despierto, en la que él puede manifestar esa intención de su corazón de humillarse, de rendición, pero es porque está mostrando lo que en su corazón hay. En su corazón hay humildad, en su corazón hay rendición y sus rodillas en el piso solamente están reflejando la situación de su corazón. Entonces, para él, esa costumbre de arrodillarse para orar no tiene nada religioso, no tiene nada de tradicionalista y está bien. Entonces, este proceso de reconocer tradiciones y costumbres es de una forma muy personal, porque se trata de examinar cómo está el corazón frente a cada una de estas tradiciones, estos hábitos. Por eso le digo, empiece con usted. Entonces, lo primero que vamos a mirar es que una tradición se opone al corazón, propósito y mandamientos de Dios. Y esto es muy claro. Si el ritual, si la forma que usted está haciendo no viene en la Biblia y además está en contra de lo que la Biblia dice, pues entonces no está bien. Es una tradición, no viene de Dios. Y lo planteamos así. La Biblia nos enseña que Él es un Dios de vivos y no de muertos y que no comamos de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, la tradición de comer pan de muerto, pues no entra. ¿Ve? Este primer punto es muy fácil de reconocer. Si se opone al corazón del Padre, que es amor al prójimo, entonces cualquier ritual, tradición o costumbre que yo tenga que no me lleve a amar al prójimo, no entra a sus propósitos y sobre todo a sus mandamientos. Si está en contra de lo que la Biblia nos enseña, esa costumbre, por muy divertida que parezca, por muy común en mi familia, en mi cultura, pues no, por muy adornadita que yo le haya puesto ahí las cosas, no está bien. ¿Ok? Eso es fácil de identificar. Vamos un poquito más profundo. No nace de un corazón sincero de honra y amor. Cuando a lo mejor yo estoy sirviendo, cuando a lo mejor yo estoy congregándome, cuando a lo mejor yo estoy haciendo cualquier hábito que parece dentro de la tradición cristiana, pero no está motivado por un corazón de una honra y amor sincero, entonces eso es una tradición. Y no se trata que como, ay, como yo no me estoy congregando de forma sincera, entonces voy a dejar de congregar. No, más bien tengo que arreglar mi corazón. ¿Sí? Ok, no es que lo que yo esté haciendo, que la obra o la costumbre en sí esté mal, sino que es vacía porque no nace de un corazón sincero, porque lo estoy haciendo como por cumplir, porque ya me acostumbré, incluso a veces hasta ya me pesó. Como, ay, qué flojera, tengo que ir a la iglesia, o ay, qué flojera, tengo que leer la Biblia, qué flojera, tengo que venir a mi servicio. Entonces, eso se volvió ya una tradición. ¿Y qué tengo que hacer? Regresar al principio, corregir mi corazón y continuar con esa obra que es un mandato de Dios, que es bueno, que sí tengo que hacer, pero que se convirtió en una tradición por la condición de mi corazón. 3. Se enfoca en lo externo, lo terrenal, en el hombre y no en Dios. Por ejemplo, la historia que estudiamos hoy sobre el lavado de manos. Le daban muchísimo peso a lo terrenal, al hombre, a que el hombre cuidara la limpieza de su cuerpo, al enfoque de la santidad supuestamente aquí en la tierra y se olvidaban de Dios. Y sabe que en la iglesia, o no solo centros de Zumpango, me refiero a la iglesia
cristiana, en el mundo, en los cristianos de hoy en día, esta visión humanista está creciendo cada vez más. Esta visión de buscar nuestra comodidad, de crear una iglesia donde todo sea cómodo, donde nadie se aburra, donde todo sea tan divertido. Y entonces entre tanta pachanga y tanta comodidad y tanto cuidar al ser humano y que sea feliz y que esté cómodo, olvidamos lo importante que es Dios. Identifique. ¿Se está enfocando en usted, en lo externo, nada más en cómo me veo? No es que yo vengo a la iglesia con mi esposa de la mano, pero pues por tradición, nada más para que no digan que yo no obedezco a Dios, pero en realidad mi relación en mi casa con mi esposa, esposo, mis hijos, mi familia, yo qué sé, es terrible. Me estoy enfocando solo en la fachada, como, no, como dice Jesús, ¿no? Sepulcros blanqueados, tumbas bonitas, porque nos enfocamos solo en esta imagen, pero no estamos trabajando a profundidad del corazón, no nos enfocamos en Dios. No es lo que me acomoda a mí, recuerde, se trata del modelo que Dios me muestre en el monte. Ah, no, es que yo solo quiero servir si a mí me ponen de cantante principal en la alabanza, porque eso es lo que yo quiero, porque ahí me voy a ver y se va a mostrar mi talento, pero si a mí me ponen a servir lavando el baño, cuidando niños, en la oración, ¿no? En la guardia de oración donde nadie me ve, donde nadie se va a enterar, ahí no me gusta. Bueno, entonces esa tradición del servicio no se está enfocando en Dios, sino en lo externo, en mí, y no le agrada a Él, aunque sea servicio, que es un mandato de Dios. ¿Por qué hago lo que hago como cristiano? ¿Porque me acomoda a mí? ¿Porque eso me hace sentir menos culpable? ¿Porque eso me hace ver más santo? ¿Porque creo que así Dios me va a bendecir? ¿Porque creo que así Él va a estar obligado de tener que darme algo? ¿O porque yo quiero honrarle a Él? Porque sé que eso es lo que demanda de mí. Porque sé que eso es lo que necesita su iglesia. Reflexione. Esclaviza. Y vamos a leer Gálatas 5:1-2. Esta es una historia muy clara sobre cómo la tradición, aun cuando es un mandato de Dios, si se sale del sentido, de la esencia por la cual Dios nos las ha dejado, empieza a ser una cadena. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y aquí se estaban peleando los judíos con los nuevos creyentes que no eran judíos, con los gentiles, sobre si era necesario circuncidarse o no circuncidarse, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento vemos que como judíos, como pueblo de Israel, ellos sí tenían esta orden de que debían circuncidarse y todo esto, y era importante, pero de pronto vienen los que no eran judíos, y pues ellos no lo tenían por costumbre, ya eran adultos y claramente no estaban circuncidados, y entonces los judíos dicen: ay no, sabes que tú no puedes venir a la iglesia porque no te circuncidaste, lo siento. Y nosotros, que si somos circuncidados, entonces nosotros estamos como acá superiores. Y el punto aquí no era si circuncidarse o no, sino la actitud que se estaba tomando entre estos dos bandos, por así decirlo, que estaba provocando divisiones, que estaba haciendo que unos se sintieran superiores a los otros. Y que lo único que hacía la diferencia es que los judíos habían nacido en esa cultura, porque al final, pues a ver, estos hombres judíos que estaban circuncidados no tenían mérito de ello porque ellos no habían tomado la decisión, los circuncidaron cuando eran unos bebés. ¿Está de acuerdo? Y entonces dice Pablo: a ver, somos libres con Cristo.
Él nos hizo libres, así que aunque se circunciden o no se circunciden, lo importante es la circuncisión del corazón, no la física. Y si su corazón está alejado de Dios, que ustedes no quieren que más personas disfruten de la salvación por la que Cristo vino a morir, entonces no han entendido el punto y de nada les sirve estar circuncidados. Muchas veces vivimos esclavizados en una tradición. No es que si no viene vestida la hermana con su falda larga, entonces no puede entrar a la iglesia. Bueno, a ver, espérate, ¿no? Esta hermana es nueva, va llegando, no conoce nada de Dios, nunca ha leído la Biblia, dale chance. Y tú, que a lo mejor traes la falda larga, pero estás criticando, entonces, ¿quién está peor? De nada te sirve. De nada nos sirve si estamos siendo esclavos de una tradición y no estamos entendiendo la esencia. Entonces, cuando algo se ha vuelto una tradición, perdón, se ha vuelto una atadura, algo que no nos permite ser libre, ya no está correcto. Cuando empieza a generar en nosotros motivos o excusas para criticar, no, es que como no tomó la cena en tal fecha y de tal forma, entonces está mal. A ver, cálmate, nosotros quiénes somos para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Que si no preparan el pan con la receta tradicional de los judíos, entonces ese pan, a ver, cálmate, ¿no? Cuando una tradición se empieza a volver en un motivo, en un argumento en nuestro corazón para criticar a otros, para causar división en la iglesia, para imponer una carga, como dice que lo hacían los escribas y los fariseos, ¿no? Ustedes ponen pesadas cargas sobre la gente que ellos no pueden cumplir, incluso ustedes mismos no pueden cumplir eso. Y para eso vino Cristo. Dice que Él ya cumplió la ley para que nosotros podamos ser libres de esa carga. No use las tradiciones y qué bueno que usted a lo mejor dice, no, yo soy muy fiel a la tradición, pues qué bueno que lo ha logrado, que usted sí puede, pero no use eso como un argumento para sentirse superior y con la posición de poder criticar a otros, de poder limitar que otros se acerquen a Dios, tengan una relación con Él y ahí descubran lo que tienen que cambiar. Que no sea usted esclavo de la tradición. Seguimos leyendo en Gálatas 5, ahora versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Somos libres. No es por obras, no es por rituales, no es por tradición, es por la fe y el amor, por un corazón que entiende la esencia y es movido a cumplir ciertas tradiciones, sí, es movido a actuar bajo ciertos rituales, hábitos y costumbres, sí, pero porque nace de un corazón donde hay fe y amor. No es primero la tradición y luego el corazón, es primero el corazón que me lleva a hacer ciertos sacrificios, a dar ciertos frutos de arrepentimiento que se muestran en mis acciones. Yo me someto a ciertas tradiciones cristianas porque en mi corazón hay fe y amor. Ese tiene que ser el orden. Así es como va funcionando. Gálatas 5:13 nos saltamos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No le estamos hablando de que todas las tradiciones y costumbres cristianas que hay en las iglesias están mal y uno puede hacer lo que quiera y no. Dice, no usen la libertad como ocasión para la carne, o sea, para andar ahí de libertinos, loquillos, de no ser comprometidos, de no mantenernos fieles,
de no hacer ciertos sacrificios, no. Pero lo más importante es el corazón. Yo soy libre de las tradiciones. La tradición no me esclaviza, la tradición no define si voy o no voy al cielo, no. Es mi corazón que tiene fe, que tiene amor, que desarrolla una relación con Dios y que en esa relación con Dios, en ese honrar a Dios, en ese deseo de agradarle, va a nacer en mí la convicción de cumplir con ciertas tradiciones, con ciertas costumbres, con hacer ciertas modificaciones en mi vida para agradarle a Él. No es, ay, no, los cristianos tenemos prohibido tomar alcohol y esa es la tradición cristiana. No, la idea es, yo sé que con eso yo no puedo agradar a Dios, así que yo desde mi corazón que desea agradar a Dios, decido tener por costumbre no beber. Y entonces ya no es algo religioso de una obligación y, ay, cuántos sacrificios estoy haciendo. No, es que simplemente sé que eso no puede agradarle a Dios, así que si mi prioridad aquí en el corazón es agradarle a Él, voy a tener esta costumbre. No voy a tomar alcohol. Y así, en todas las áreas de nuestra vida. Primero el corazón y luego me sujeto a determinadas tradiciones y costumbres. Pero primero, sobre todo, es nuestro corazón. Entienda la esencia de cada una de las tradiciones que Dios nos ha mandado guardar. Cierro con este versículo. Deuteronomio 11, 17 y 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y será por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y aquí habla de tradiciones y costumbres. Si usted se da cuenta y sigue leyendo todo este versículo, define costumbres. Dice, las tienes que escribir en las paredes, e incluso habla acerca de algunas vestiduras y de algunos elementos en las vestiduras del pueblo de los sacerdotes que era para recordarle los mandamientos. Y la idea aquí era transmite esa tradición de tener presente la palabra de Dios a tu generación. Entonces vemos que el problema no es la tradición y la costumbre, sino el corazón. Dios sí quiere que nosotros transmitamos ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas tradiciones a las siguientes generaciones. Pero ¿qué es lo que Él nos manda a transmitir? No una idea religiosa de, ay, tengo que cumplir con ir a la iglesia, ay, prohibido esto y no esto, y no, dice, se trata de pasar las palabras de Dios de generación a generación. Asegurémonos de que la tradición que nuestra siguiente generación herede de nosotros sea conocer la palabra de Dios. Que eso sea la costumbre que les heredemos como cristianos, como iglesia. ¿Qué me enseñaron mis antepasados cristianos? La palabra de Dios. A escudriñarla, a leerla, a tenerla como verdad absoluta. Porque entonces así la siguiente generación va a poder identificar de forma correcta cuando hay una tradición que se volvió religiosidad y cuando es un mandamiento de Dios que están haciendo de su corazón. No va a decir, el Dios de mis padres que nos manda a hacer esto, esto, esto y esto, y así ya lo mantenemos contento y no nos castiga y nos bendice. No, ellos van a conocer de forma personal a Dios y se van a sujetar y van a desarrollar hábitos y van a comenzar a tener frutos que sean producto de su relación con el Dios personal. Entonces,
Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra visión para que no sean tradición y religiosidad y costumbre, pero algo que sí tenemos que heredar como una tradición, como una costumbre, porque nace de nuestro corazón, es la palabra de Dios. Enseñar a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones, las palabras de Dios, que ellos sepan la Biblia, que ellos sepan por qué hacemos lo que hacemos, por qué oramos, por qué tomamos la cena, por qué nos congregamos un día domingo, por qué guardamos el día de reposo, por qué oramos por los enfermos e imponemos manos, que ellos sepan el por qué. ¿Y cómo van a poder saber por qué? Cuando ellos tengan la palabra de Dios. Digan, oye, ¿por qué oramos? Porque mi mamá lo hacía. Oye, ¿por qué vas a la iglesia? Ah, porque mis papás me llevan. No, heredémosles la palabra de Dios para que ellos tengan un culto racional y no sean tradicionalistas. Esa es la exhortación que quiero dejarles o que el Señor nos está dejando a todos nosotros esta semana. Esté atento de nuestro chat de WhatsApp porque ahí voy a estar compartiendo la tarea y alguna información extra. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana.